Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Te cuento, hoy es día viernes 23 de febrero 2018, exactamente 12:25. Lo digo así con exactitud meridiana, porque vamos a hablar de clima, entonces está bueno que vos te ubiques en qué momento se dice la información, con qué data, porque si la estás viendo a lo mejor dentro de 3, 4 días y hay otra data, puede cambiar, puede siempre aparecer algún cisne negro en medio de todo esto. Bueno, estamos con Carlos Sotelo, meteorólogo, investigador del CONICET. La realidad, un gran colaborador, yo voy a decir, del campo, porque lo hemos llamado con la red rural, le hicimos entrevista a fin de año, ya hablábamos de la niña que veía, lo volvimos a llamar, ahora lo molestamos, se vino acá al estudio, así que te agradezco en nombre de productores, técnicos y gente que está en esto. Todo el mundo muy preocupado, por supuesto, ya se está viendo el desastre, ya se habla de entre 8 y 10 millones de toneladas menos de soja, posiblemente 5 menos de maíz, desastre también en el tema de girasol, en sorgo, pasturas. La estamos pasando realmente mal, así que diciembre, cuando hicimos la nota con vos y decíamos si realmente estaba asentada esta niña, no sé si se llama niña, pero actúa como tal, ¿no? Sí, tiene en este caso el Pacífico Central un comportamiento de niña y las proyecciones a futuro nos dan que recién a partir del trimestre, que sería mayo, junio, julio, comenzaría a debilitarse y a pasar a un formato de neutralidad. Así que por lo menos los efectos de la niña, al parecer, los vamos a mantener 2 meses más. Y después a largo plazo, si bien siempre van cambiando, para lo que sería agosto, septiembre, octubre, se está viendo una posibilidad de que reaparezca el fenómeno del Niño en este caso. Pero o sea que eso ya está, yo ya lo escuché un par de veces y veo que se va corroborando. Sí, ¿No? en este sentido, digamos, los que son las proyecciones a largo plazo que hace los centros internacionales más o menos tienen una performance bastante importante porque en general se trabaja con más de 21 modelos globales, todos de centros prestigiosos y además corroborados, con lo cual el ensamble, que sería como la mezcla de todos los modelos, o lo mejor de cada modelo, termina dando un resultado bastante similar a la realidad. Ahora, 2 preguntas te hago, Carlos. Una tiene que ver con, siempre nos enfocamos en la temperatura del Pacífico, ¿no? Sí. En la Niña. Pero como todo fenómeno meteorológico, las ciencias de la atmósfera son más complejas, ¿no? Porque de repente si tenés un frente o no, si se neutralizó el Atlántico. Exacto. Yo aprendo mucho de ustedes y hay un montón de componentes en esto. Entonces, la pregunta doble es esta. Uno, ¿realmente la Niña nos mostraba que bajaba la temperatura o subía la temperatura o que había un comportamiento que uno pudiera decir viene una niña porque desciende la temperatura? ¿Y qué pasa con esos otros factores que se iban dando, los que realmente más pueden impactar? Porque seguro debe haber una escala de los prioritarios, los segundos, claro, los terceros. Bueno, mirá, con respecto a eso, a la parte final de la pregunta, en general el fenómeno, el Niño, digamos, el fenómeno ENSO, que afecta al Pacífico Central, es el motor, te diría, del clima a nivel mundial. El 85% de lo que sucede se debe a eso, por lo menos en el régimen de precipitación, básicamente. También afecta la temperatura, pero en manera un poco más sutil. Y ahora, con respecto a nosotros, tenemos otros forzantes también de otra escala, como puede ser, por ejemplo, la temperatura del Océano Atlántico Sur. Eso afecta de alguna manera porque el ingreso de aire húmedo desde lo que es el Atlántico pasa por el Pantanal, por la zona de Brasil, el sur de Brasil, e ingresa a la región nuestra. Entonces, la posición del anticiclón del Atlántico Sur, su intensidad, por supuesto que va a repercutir en la cantidad de lluvia que nos ingresa. Y por otro lado tenemos que el ingreso de frentes fríos a todo lo que es la porción central del país está regulado básicamente por la posición del Pacífico Sur, del anticiclón del Pacífico Sur. Por lo tanto, uno me regula la temperatura, si queremos verlo de alguna manera, que sería el anticiclón del Pacífico Sur, cuánto pueden ingresar las masas de aire frío, qué contraste puede haber con las masas de aire caliente y entonces producir tormentas incluso severas. Y por otro lado, el ingreso de humedad que me lo regula de alguna manera el anticiclón del Atlántico. Esos serían los 3 principales y después hay otros fenómenos, como puede ser, si nos vamos un poquito más al sur y hablamos de lo que es la zona de Patagonia Norte, que es importante por lo menos en el cultivo sobre todo de frutas, ¿no? Ahí tenemos que lo que sucede con la oscilación antártica, termina repercutiendo en la cantidad de nieve que se deposita en la zona cordillerana y por lo tanto en el deshielo y el agua que podemos tener en verano. Así que esos más o menos serían cómo juega todo. Cómo juega todo, sí. También a veces juegan frentes cálidos que vienen de Brasil, ¿no? Eso también a veces son, claro, lo que uno espera porque son los que traen un poquito más de agua, ¿no? Más humedad. Exacto, esas masas de aire caliente que se dan, que comienzan a afectar por lo menos a la zona norte del país a partir de septiembre, octubre,
están reguladas de alguna manera por la posición del anticiclón del Atlántico. Y diríamos que en este año eso ha tenido un ingreso muy abrupto, ¿sí? En septiembre, octubre, para lo que es la zona norte del país. Que fueron un poco aparte de las inundaciones y eso. Claro, porque tenemos el fenómeno de la Niña que trae precipitaciones abundantes, por lo menos en lo que es la zona del NOA, pero en la zona más norte del NOA. Y bueno, con lo que ha pasado en Salta, digamos, es un poco el resultado de eso. Pensemos que en Salta, ya en Tartagal, por ejemplo, en la estación de Tartagal del Servicio Meteorológico Nacional, tuvimos prácticamente 125 milímetros en noviembre. Y ahora en enero hemos tenido prácticamente 143 milímetros nuevamente. Son valores extremadamente altos que están, te diría que en los percentiles más altos de la distribución de la precipitación, y eso es producto de la combinación de los dos fenómenos, digamos, el ingreso de aire caliente desde la zona de Brasil y que no retrocedía, y por otro lado el fenómeno de la Niña que trae esas precipitaciones abundantes. Decime, Carlos, que seguramente del otro lado estaba bueno contarte a vos todo esto, ¿no? Del valor de un científico del CONICET y cómo se va conformando, ¿no? Porque a veces agarramos la bola de cristal y es bueno saber que un meteorólogo, un científico de la atmósfera, analiza todas estas variables. Pero ahora vamos un poco a lo más bajado a tierra, ¿no? Que es, voy del corto al mediano plazo, para que le cuentes a la gente, ¿no? Febrero, quedan 7 días. Es como que venían apareciendo algunos frentes, el tema que llueve, 60-70% del área, muy salpicado, a vos por ahí te llueven 30, a mí me llueven 50, sí. Pero no pasaba de ahí y bueno, a algunos más o menos le equilibró un poco los tantos, a muchos no. Sí. ¿Podemos tener algo de eso de acá a principios de marzo? Claro, en marzo debería, por lo menos en lo que dan las simulaciones de los principales centros de investigación, vuelve a repetirse este mismo fenómeno, ¿no? Esa dispersión de la precipitación. Y quizás podemos tener lluvias un poquito más recurrentes, no de mucho milimetraje, ¿está bien? Los años anteriores, por ejemplo, en algunas zonas, como puede ser el sudeste bonaerense, veníamos con mucha precipitación acumulada en pocos días. Y llovía por ahí el total del mes en 2 precipitaciones. En cambio, ahora lo vamos a tener un poco más esporádico, posiblemente en marzo, pero igualmente vamos a tener zonas en general con déficit de precipitación muy marcado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Podemos mostrar, ¿no? Porque vos tenés ahí unos mapas que nos trajiste, ahí se ve perfectamente, claro, ¿no? Tenemos en el centro mucho de la del amarillo, que es un -10, ¿no? Claro, sí, en realidad los números están puestos como para tener una referencia, pero vamos a tener falta de precipitación en lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, en la parte del litoral, y por lo menos eso en marzo. Ya en los próximos meses ese fenómeno, si también la precipitación va disminuyendo, porque en marzo en general tenemos el pico de precipitación en la mayoría de las regiones. Pero va a haber, o sea, vos lo que estás planteando es, va a haber, digamos, precipitaciones con bastante asiduidad, pero... Quizás no de mucho milimetraje. ¿Y puede ser un poquito más que en febrero? Sí, probablemente tengamos un poco más de precipitación que en febrero. O sea que los que tienen los cultivos, digamos, más tardíos, esto por ahí lo puede acompañar, porque supongo que también viene un descenso de temperatura o empieza como a aflojar, ¿o no? Sí, la temperatura va a aflojar un poquito. Igualmente hemos venido con un verano cálido, hemos tenido un enero bastante activo en zonas quizás no tan tradicionales, el sur de La Pampa, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, hemos tenido precipitaciones, temperaturas por encima de lo normal en enero, muy fuertes, con, te diría, 4 o 5... varias secuencias de 4 o 5 días por encima de 36, 37 grados, y eso con poca precipitación juega en contra, ¿no? Ese mismo escenario, pero con menores temperaturas, lo vamos a tener en marzo y en abril. Ok, vamos a ver, vemos la lámina de abril, así comparamos un poquito. Esto es abril. Bueno, esto es abril y tenemos que la anomalía de precipitación quizás se empieza a sentir en regiones donde en marzo no se iba a sentir tanto, como puede ser el sudeste bonaerense, el sur de Córdoba. Es como que se agrava, se agrava un poquito a marzo, señor director, a ver, como para ver hasta dónde llegaba ese déficit de ese amarillo naranjita, ¿no? El de -25 a -50. Claro. Ahí ya lo teníamos, pero teníamos -10, -25 mayoritariamente. Claro. Vamos a abril. Yo te pregunto a vos, que eso sí que sabe, ¿no? Pero ahí veo que ya estamos en el de -25, está más grueso. Claro, ahí lo que está marcando, quizás no hay que prestarle tanta atención al número, porque en realidad son simulaciones a largo plazo, pero lo que nos va a dar es un comportamiento, es decir, va a hacer a notarse un poco más profundo en lo que sería el este de la provincia de Buenos Aires, y nuevamente la porción central va a sentir la falta de precipitaciones, ¿no? Lo que decíamos, quizás
Los días con precipitaciones no van a ser tan escasos, pero el acumulado total sí. Decime, y cuando hablamos de lluvia, así como hicimos para la gente el análisis de marzo, Sí. ¿no? Que es, bueno, quédate tranquilo, va a haber un poquito más de agua y un poquito más de secuencia de precipitaciones. Eso a lo mejor en el mes, cuando vos lo balanceás, te dice, mira, tuviste 60 más en ese mes, por ahí, no sé. Ahora, cuando uno mira abril, ¿qué es lo que ves vos en abril? Bueno, Típica época en el fondo de cosecha, ¿no? Igual viene bien agua, pero... Claro, en abril vemos esta falta de precipitación un poco más agravada. Más También, que marzo. Claro, pero también tenemos que en abril en general en todas las regiones llueve un poco menos tradicionalmente que en marzo, ¿no? Y después con el tema de temperatura tenemos un aumento, digamos. Vamos a tener un abril relativamente benévolo desde el punto de vista térmico. ¿Está bien? No podemos hacer a largo plazo esas predicciones de si va a haber heladas tempranas o no, porque eso, digamos, se necesita una escala de 21 días, no mucho más que eso, porque, digamos, sería no científicamente aprobable hacer ese tipo de aseveraciones. Pero sí vamos a tener un abril en líneas generales con cálido, más temperatura con que más lo que es un abril tradicional. Exactamente. Lo favorable que pueda no tener heladas tempranas, ¿no? Claro, por un lado tenemos esa ventaja, por otro lado tenemos el tema de la falta de lluvia, aunque depende en qué época se haya hecho la cosecha. Y seguramente con más amplitud térmica, porque ahora se empieza a ver por lo menos algunos días que vos ves un poco más frescos, ¿no? Empieza como que sí, vuelve a 30, pero sí, la mínima empieza, en líneas generales, está empezando a tomar el comportamiento habitual de ya principios de otoño, ¿está bien? Empieza a haber mínimas en torno a los 12, 15 grados en prácticamente todas las regiones. Y las máximas, sin embargo, siguen teniendo un comportamiento más tradicional de avanzado un poquito el verano, pero no tan extendido, ¿no? Entonces vamos a tener más amplitud térmica, como bien decías, esto de una falta de lluvia en abril y por lo menos temperaturas un poco más benévolas producto de esta amplitud térmica. Decime, cuando nos vamos a mayo, ¿no? Sí. Porque tenemos los 3 meses. Sí. A ver, para contarle a la gente, vos que te acostumbraste a ver marzo, abril, seguramente la incógnita es qué va a pasar en mayo. A ver. Y mayo vamos a tener un comportamiento bastante similar al de abril. El tema es que va a faltar la lluvia, pero también llueve menos en mayo. Por lo tanto, no sé si es tan significativo, ¿no? Porque vamos llegando a lo que es, en líneas generales, en prácticamente la porción central del país, que tenemos, o sea, una semiestación seca lo normal durante de un mes como este. Claro, pasamos a tener va a llover menos, pero como hay poca lluvia en forma tradicional, se va a sentir menos también. Y decime, bueno, ahora vamos a ver temperaturas, pero te pregunto, cuando uno imagina esta llegada que decías vos del neutro, Sí. acá lo que me estás mostrando es que tengo una niña que dejó de jorobar un poco, pero igual tiene casi las mismas condiciones, temperatura, Y claro, lo que falta pasa es de que, agua. Claro, lo que pasa es que recién entraría a sentirse los efectos de la niña a fines de abril, principios de mayo. Con lo cual, perdón, de la neutralidad, claro, a fines de abril, principios de mayo. Así que mayo sería la incógnita, ¿no? Digamos, cómo se va a comportar. Nosotros tenemos este escenario. Si querés te cuento que otros centros internacionales, mucho más prestigiosos también, dan un mayo con características, te diría, más normales, ¿no? Con un otoño que se empieza a profundizar y desde el punto de vista térmico, ¿no? Y con precipitaciones que comienzan a acomodarse a los valores históricos. Eso por lo menos es lo que le da al CPTEC, ¿no? Al Centro de Previsiones de Brasil. Un poquito más de agua, ¿no? Un poquito más de agua y un poquito más frío de lo que nos da a nosotros. Igualmente, la idea no es una competencia de ver quién tiene razón, sino seguir perfeccionando los modelos se van complementando, los científicos se complementan. Vos tenías también un poco el análisis de la temperatura, ¿no? Sí. Para ver un poco qué era lo que iba a suceder, marzo, abril y mayo. Sí. Señor director, ¿podemos empezar con marzo? Marzo tenemos marzo relativamente cálido, ¿sí? Vamos a tener un verano que se va a extender un poco más, te diría hasta la tercera semana de marzo, en por lo menos la porción central del país, no tanto hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, sino más bien en la zona núcleo. Vamos a tener ahí un verano que se va a extender hasta la tercera semana de marzo, todavía podemos esperar días con temperaturas cercanas a los 30 grados en forma consecutiva, así que desde ese punto de vista va a responder más o menos a los patrones que viene teniendo tradicionalmente marzo en el último lustro. Abril a nosotros nos da relativamente más cálido, como te había mencionado,
con eso que habíamos dicho, ¿no? Las temperaturas máximas siguiendo un comportamiento de fin de verano y con las mínimas ya bien marcadas de otoño. Y después lo que sería mayo, que es nuevamente la incógnita, como te mencioné, los centros internacionales, o por lo menos el CPTEC y el IRI, dan un comportamiento más, te diría, tradicional, sin tanto exceso de temperatura ni de precipitación. A nosotros nos da que recién, para lo que sería el principio de mayo, comenzaría ahí a entrar fuertemente el otoño y que en líneas generales va a terminar comportándose levemente superior a lo normal en la totalidad de la región. Bien, para aventurar un poquito, ¿no? Y esto es más lo que uno puede observar pensando que esto es como ver planetas muy a lo lejos, ¿no? ¿Qué ves en el invierno, ¿no? Cuando uno dice junio, julio, agosto, la típica época, pues yo me estoy imaginando acá un productor que dice, che, macho, si tengo que hacer trigo, cebada, yo vengo pensando en los cultivos de invierno como para desempatar un poco el desastre de verano. Entonces digo, a ver, mayo uno ya tiene que empezar a juntar agua, junio ya estás, viste, plena siembra, julio quedás medio en el límite, ahí donde tengo que clavar cultivos de invierno. ¿Qué pasa ahí en ese 15 de mayo al 15 de julio? El mes crítico. Ahí te digo dos cosas. Primero, hay muchos centros de investigación a nivel mundial que hace unos años atrás comenzaron a hacer predicciones a más de 3 meses. A 3 meses es lo que científicamente está aprobado. Hay centros que incluso están haciendo a 9 meses. En general, lo que se da, por lo menos en Australia, en la investigación que hacen los australianos, en los que hace el Centro Europeo, da para esta región que va a sentirse, como decíamos, un fenómeno del Niño a partir de agosto, con lo cual te diría que las precipitaciones, tanto en finales del invierno, a principios de la primavera, comenzarían a ser un poco más abundantes de lo que hemos tenido en esta última etapa, ¿no? Así que ese sería el panorama que se vería si eso se termina cumpliendo. Ok, y esto como para cerrar, ¿no? Y, si hiciéramos un balance de lo que fue este verano, estamos más o menos como ¿qué año? Porque se dio un fenómeno, bien lo decíamos cuando hicimos la nota de radio, fin de año, que veíamos, bueno, como que la niña se asentaba, pero creo que no nos imaginábamos un verano tan caluroso, tan a lo bestia, y que iba a traer tanto desastre, porque incluso agronómicamente hubiera cambiado hasta, no sé, la siembra, alguno por ahí ni hubiera sembrado, no sé. Nos tomó un poco como sorpresa de que fuera tan intenso, ¿no? En poca agua, muy alta temperatura, un sol constante que te clavaba la cabeza. Sí, lo que hemos tenido, eso que no hablamos, es una anomalía en la cantidad de nubosidad presente, ¿no? Hemos tenido muchos días con muchas horas consecutivas de sol, es decir, eso se mide, digamos, ¿no? La cantidad de horas efectivas de sol, y ha sido uno de los más altos por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, te diría en los últimos 15 años. Hemos tenido muy poca nubosidad, o cuando ha sido presente ha sido esporádica, y esa, digamos, esa insolación superior a lo normal trajo también su parte a todo el problema que tenemos. Si tuviera que comparar, diría que esto se parece un poco a la ola de calor que hemos tenido, ¿se acordás? En diciembre de 2012, que tuvimos alerta roja en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tenés razón. Ese año no solo se dio en Buenos Aires, me acuerdo de eso, te lo cito, porque ese año esa misma característica se ha dado en todos lados. Pensá que el año 2017 terminó siendo, a nivel país, ya te hablo, promedio de todas las estaciones que hay de medición de las características meteorológicas, 0,66% de la temperatura por encima de lo normal. Un año el más cálido de los últimos 30. Y superando al 2012, que había sido el que había accedido a este puesto de honor, digamos. Ahora el 2017 tuvo ese comportamiento, pero no lo tuvo por lo que sucedió sobre todo en enero y febrero del 2017, sino más bien por lo que sucedió de septiembre en adelante. Así que eso es algo llamativo, está sucediendo en forma un poco más recurrente, ¿no? Porque antes había pasado 30 años, ahora se da en el 2012, 2017. Esperemos que este fenómeno no venga en forma más consecutiva, porque, bueno, la teoría de cambio climático diría que sí, pero esperemos que sea un escenario diferente que nos toque. Algunos otros climatólogos más del área agronómica tienen una teoría, ¿no?, que se origina un poco en la UBA, en agronomía, con algunos de los grandes pensadores de esto,
que es la teoría de los grandes ciclos, ¿no? Que son sí, por supuesto. Como que tuvimos un ciclo de, no sé, 15, 20 años relativamente húmedo, aunque hubiéramos tenido, no sé, un 2018, esos años así complejos climáticamente, o 2012 con temperatura, y que ahora estaríamos entrando en esa fase, qué sé yo, más parecida, a lo mejor no tan drástica, no lo sé, a lo mejor puede ser más drástico, no, pero digamos, una fase donde tenemos que acostumbrarnos, muchachos, ya no va a haber 500 milímetros más que lo que había otros años. Claro, lo que sucede es, por ejemplo, desde la década del 60, la precipitación en Argentina comenzó a desplazar, las isoyetas comenzaron a desplazarse hacia el sudoeste, ¿no? Cada año llovió un poquito más, para decirlo en forma práctica. Y a partir del 90 comenzó a tener cierto comportamiento de estancamiento y a retroceder, después avanzar, retroceder, avanzar. Y eso es ese periodo de transición, digamos. Ahora parece que comienza lentamente a notarse un retroceso, ¿no? Entonces, zonas que eran productivas en las últimas décadas en La Pampa comienzan a volverse nuevamente improductivas, vuelven a notarse el factor del semiárido, ¿no? Es decir, el problema en el centro de la provincia de Buenos Aires no es si va a llover, digamos. Llover llueve siempre. El problema es en las zonas que están justo en el límite, como puede ser Bahía Blanca, Santa Rosa, que están en el límite y a veces son productivas, a veces no son productivas. Eso les cambia totalmente el modelo. Vuelven a la ganadería y cuando empieza a llover quieren volver a la agricultura. Exactamente, y no terminan de adaptarse a ningún sistema. Ese es el desafío ahora. Se viene notando una variabilidad climática del 2009, muy marcada del 2011 en adelante. Y esos ciclos que mencionabas, por supuesto que están. Del 75 en adelante se dio el último. Y ahora, en principio, comenzaríamos lentamente. Yo también concuerdo con esa teoría. Mirá vos. Esa teoría que esbozó un agrónomo del INTA, Glave. Bueno, yo también adhiero a la misma teoría. Hicimos un trabajo en el 2011 sobre eso. Y bueno, se va notando entonces el retroceso de las isoyetas, pero lo que tenemos ahora de diferencia, antes era en un ritmo sostenido, ahora viene con el tema de la variabilidad climática, y esa variabilidad es producto de la radiación solar. El sol está con comportamiento anómalo. Pensemos en lo siguiente, cuando la radiación del sol varió el 1% en forma constante, tuvimos en la historia de la humanidad lo que se llamó la pequeña edad de hielo. Un periodo muy frío a nivel global que arrancó en el año 1300 más o menos y terminó en el año 1750, 1800, dependiendo del autor. Pero eso se debe a variaciones de prácticamente el 1 o 2% en la radiación solar. Fíjate qué sensible que somos. ¿La glaciación fue 2000 años antes de Cristo, nada más? No, en el 1300 al 1800 de nuestra era tuvimos lo que se llama la pequeña edad de hielo. No se llegó a hacer una edad de hielo, pero por ejemplo tuvimos el río Támesis se congelaba, zonas que eran productivas en Europa se volvieron improductivas, ¿está bien? En forma contraria a lo que había sucedido en el óptimo climático medieval, donde habíamos tenido zonas tradicionalmente poco cultivables que se habían vuelto interesantes porque había aumentado la precipitación. Ese mismo escenario podemos llegar a tener ahora que el Sol está con un comportamiento variable en su intensidad. Entonces, los años en que el Sol tiene alta actividad solar, tenemos este aumento de temperaturas, aumento de precipitación, y ahora vamos camino al año que viene hacia, por lo menos lo que dan todos los modelos solares, hacia un mínimo solar. Con lo cual, baja actividad, la temperatura tendería a calmarse un poco, pero la precipitación también. Complicado, ¿no? A comprar equipos de riego y esperar que las napas no se bajen. Exacto, hay que estar atento y prevenir. Carlos, un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, un maestro. Gracias. Carlos Sotelo, investigador del CONICET, meteorólogo, un lujo. La realidad, una nota de esas donde me puse en alumno, ¿no? Además, después le voy a mostrar la cantidad de páginas que escribí de todo lo que dijo para poder contarlo también en la radio y contarlo a muchos productores. Bueno, vos también, contalo como hacemos siempre, en un mail, en un tweet, en Instagram, en donde te guste, pero tratá de compartirlo porque es una información, como te decía, hoy, día 23 de febrero, que es importante para comentar. Nos seguimos viendo en Canal Agrositio.